espacio que vemos películas para que nos hablen de secuencias internas. Por tanto, esas películas que vemos es para ver en secuencia eso que metafóricamente pues es una escena, pero que metafóricamente esa escena después en nosotros podemos así, cuando hablamos de lanzarnos al vacío, pues esta película tiene una escena preciosa de esa de lanzarse al vacío, ¿no? O cuando hablamos de corte, ¿qué es un corte? Pues ahí también, bueno, es la misma escena de una escena pues preciosísima de qué significa un corte, qué significa un cero, qué significa, ¿no? Entonces de alguna manera es como que conceptos así abstractos que los martes pues detallamos ahí poniendo las secuencias, las referencias espaciotemporales y demás, pues luego en una película que hemos visto todos, porque otra cosa es cuando nosotros explicamos esto me pasó, esto, pero no tenemos toda la información, entonces una película pues nos muestra toda la secuencia, hemos visto todos la misma secuencia, tenemos de alguna manera pues toda la información en toda la película y después así pues podemos compartirlo para ver cómo eso externo es una repetición de nuestros conflictos, es decir, que nosotros no estamos en el bosque ni no nos persigue un jaguar, pero sí, ¿no? Como que en nuestras vidas hay un jaguar, y hay una selva, y hay un padre, y hay un diluvio, y hay... Entonces, como que esas situaciones externas metaforizadas, entonces es cuando podemos ver las estructuras, porque en todas las películas, en todas las cosas suceden las mismas estructuras, entonces ver esas películas compartidas pues nos hacen que esos aspectos así abstractos luego los podamos ver así bien escenificados. Entonces esta película trata de muchas cosas como que, bueno, ahí hay mucha riqueza, pero a mí me gustaría centrarlo en pertenencia, corte y función paterna. Desafíos. Y empieza la película con la frase que dice: una gran civilización no es conquistada desde afuera hasta que no se ha destruido ella misma desde adentro. ¿Qué estamos diciendo como axioma por todos los lados? Que afuera no hay nada que pueda destruirte si no hay adentro un elemento que permite en ese afuera reconocer eso y afectarte de la manera en que tú tienes codificado. Es decir, que esa apariencia afuera y adentro en realidad es un adentro que después se escenifica afuera. Lo que ahora antes hablábamos del sol, centro de la Tierra, y del centro de la Tierra va a la corteza y nosotros somos la corteza y lo manifestamos, pues de alguna manera es como que cuando hay una destrucción y uno dice el conquistador, el malo de la película afuera que me viene y me obliga y me impone y me mata y me boom, 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 eso ocurre allá afuera porque hay dentro de mí algo que ha querido manifestarse y poner en escenario pues ese desafío. Por tanto, cuando nosotros nos viene algo que lo veamos desde afuera, es que no hemos tenido en cuenta que eso de afuera se genera en el interior y que cuando hemos de cortar algo en el exterior es que ya hemos hecho tarde. Cuando nosotros tenemos que
irnos y separarnos en un trabajo, de una ciudad o de una pareja, cuando hemos tenido que hacer el corte afuera, es porque no hemos hecho el corte dentro de nosotros. Si dentro de nosotros estamos mucho más atentos a qué es lo que está surgiendo en pensamientos, en palabras, entonces veríamos que lo que se refleja afuera es la precipitación de eso que ya se estaba cociendo adentro. Y bueno, todos los procesos que hacemos, tanto pues los martes en tecnología existencial, pues ponemos todo la tecnología, todo cómo funciona, toda la secuencia para darnos cuenta que con nuestro discurso, con nuestros pensamientos, con ese simbólico que tengo, después afuera ocurre una realidad u otra. Por tanto, empieza la película, sobre todo porque cuando ahora vamos ahí a una tribu, ¿no? Hay todos estos relatos antropológicos que uno diría, esas ceremonias que ponen ahí las brasas, y uno dice, están pisando las brasas y no se queman. Y uno dice, pero el fuego quema, pero a ellos no les quema. Entonces, una tribu. Ahí viene la presentación de un padre y unos hijos. Estos hijos, ahí se muestra en cada hijo como que uno le da el corazón, ¿no? Es decir, ya muestra el sucesor de... Y en esos hijos ya hay el listo, el tonto, el emocional, ¿no? Porque el que le da ahí los testículos ya se ve que es como el grandullón, mucho cuerpo y poco aquí, ¿no? Es como que hay el físico, el emocional, el mental. Es como si en esa tribu ese padre ya se ve ahí como el hijo, cuando antes de aceptar el testículo para comérselo, ¿qué hace? Lo mira, ¿sí? Y ahí empieza la película, que a mí ya me parece así como raro decir, este padre le dice, sí, cómete esto, pero después se lo va a comer y dice, oh, no, pero todo el mundo se ríe. Es como este padre que también le va a dar el ungüento ese, ¿no? Que dice, sé potente para que la próxima vez vaya todo bien, y tiene que salir para ponerse en agua. Entonces, y toda la tribu se ríe y ellos se ríen, y es como que en ese mundo de tribu, de que todo es comer, dormir, reproducirse, ir a cazar, todo es como un juego, ¿no? O por lo menos esta es como por eso cuando nosotros creemos que los primitivos están más libres o más esenciales, pues por una parte sí, y por la otra están igual de puesto en un techo lo que es posible, lo que no es posible, lo que está bien, lo que está mal. Por tanto, cuando nosotros idealizamos en que ellos están como más libres, hay una función paterna, hay una ley que permite unas cosas y que no permite otras. ¿Sí? Porque ese padre, cuando le da el ungüento y después toda la comunidad se ríe y él también, pues bueno, pues se ríe, hay algo de decir, no pensó que como me lo está diciendo mi padre, no lo interrogo. Entonces eso a grande o a pequeño estamos como siempre en el mismo desafío,
¿Qué es lo que creo? ¿Qué es lo que no interrogo? ¿Qué es lo que yo doy por supuesto porque le doy esa autoridad? Y si ese me dice, sí, sí, dale, cómetelo, tú lo haces. O tú haces esto y tú lo haces. Por eso ese sentido de pertenencia me hace que no interrogue, que no cuestione, que hasta ni me enfade, porque de alguna manera en la tribu, en la familia, en ese mundo, se rían o no se rían, yo formo parte de la tribu. Y aunque tenga el papel del listo o del tonto, no importa. Porque aunque tenga el papel del tonto, soy el tonto, pero esta tribu me acoge como el tonto. Y eso lo podemos llevar a nosotros, como en nuestra familia podemos tener esos roles donde ser el fuerte, o ser el débil, o ser el... no importa, ¿no? Ahí es como que se ve bien que no importa la etiqueta que me pone la tribu, me pone una etiqueta. Y esa etiqueta, de alguna manera, me hace sentir en esa pertenencia que soy alguien, y no importa lo que soy, sino que soy algo, que soy alguien. Por eso está tan a fuego en nosotros, que ese va a ser como el olor fundamental en que va a traspuar toda nuestra vida. Y esa es nuestra mayor esclavitud. Después nos esclaviza lo de afuera, pero lo que nos esclaviza es esa identidad donde yo, en esa repartición de identidades, me tocó eso y yo me identifico, y en esa identificación, la palabra identificación me hace estar idiota. Idiota viene de identificado. Cuando yo estoy identificado, estoy idiota. Estoy idiota porque no cuestiono, porque no... Y hay un idiota que es que tendríamos que desidiotizarnos, y en otro momento vamos a hablar de idiotizarnos. Entonces, estamos en esa pertenencia donde ahí hay la repartición, y luego se va y se encuentran aquellos que dicen que ha sido el pueblo arrasado, y ese hijo querría preguntar, pero también ahí la palabra del padre que le dice: no tengas miedo, que el miedo no entre en tu vida, y ahí es como que no permite explorar, y eso es lo que va a hacer que pues venga sin poder anticiparme, ¿no? Y ahí es cuando volvemos otra vez a esto que digo de no, la identificación nos idiotiza, pero después hemos de ser idiotas para preguntarnos y decir, aquí me suena algo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y no irnos de listos, ¿no? Porque en el momento en que ese padre no quiere preguntarse e interrogarse y pasarse por tonto, quiere ir de listo, y después es cuando viene esta avalancha donde ya he llegado tarde. Por tanto, este juego de saberes y de verdades, que tengo que estar muy atento de cuando el saber o mi verdad van en mi contra, es decir, van en la contra de la exploración o de la no exploración. Vienen otro padre y otros hijos. Por tanto, se presenta esa tribu donde se vivía en paz, en felicidad, en esa supuesta tranquilidad, con cuentos de que el hombre, ¿no?, en la fiesta antes de que vienen los otros, pues
esa insatisfacción, ¿no? De que la vida me da y me da y me da, y hay algo que quiero más y más y más, ¿no? Y ahí es cuando tenemos también que ver cuando el querer más y más y más es la naturaleza misma que me impulsa más y más, o cuando este más y más y más es lo que representa los que van a destruir el pueblo y los que se van a encontrar en la ciudad, ¿no? Por eso es tan fina la ambición o la ambición. Como hay una ambición que me propulsa, precisamente la función paterna propulsa, pero como esta propulsión lleva a una destrucción si no se saben las claves para cómo esta ampliación me va a mi favor, o cuando puedo morir y puedo en ese morir renacer sin tener que morir. Vienen los que destruyen el poblado, los que se apropian y los llevan como esclavos, ¿no? Ahí vemos a qué somos esclavos, ¿no? Somos esclavos y vamos a ver diferentes esclavitudes. Ahí es cuando viene también ese padre, ese hijo, ese encuentro con ese que luego se encuentran en el último momento también para ver quién mata a quién. Y de ahí él resguarda a su familia, él lucha por la tribu, pero el padre es muerto y ahí es cuando se siente culpable. Entonces también otro momento de estos, de cuánto los hijos nos sentimos culpables por haber hecho o no lo suficiente hacia ese padre, a ese techo, a esa referencia. Y donde siento que lo que le pueda pasar a ese padre pues tiene que ver conmigo, he hecho lo suficiente, no he hecho lo suficiente, esa culpa, de esa lealtad, de esa fidelidad. Y son tomados como esclavos, atados, y ahí vemos las diferentes, ¿no? Como el protagonista, ¿no? Lo que nos va a enseñar es que toda esa destrucción, toda esa masacre, pues hay el que reacciona llorando, el que, ¿no? Hay todas las reacciones posibles, y él está ahí alerta, ¿no? Nos muestra como aún estando preocupado, ha hecho lo que sentía que tenía que hacer, que es con su familia, ahí hay, digamos, otra responsabilidad, y está viendo, y está en ese punto, ¿no? Ahí podemos ver cuando hay una reacción que me llevaría puesto y cómo al mismo tiempo hay algo que está observando, y que se pregunta, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué pasa? ¿Y esto qué? Este sería como este estado que decimos tonto, que ahora digo este idiota sano en el sentido de que estoy abriéndome a ¿qué es esto? ¿Dónde nos llevan? ¿Qué pasará? Es decir, que no cierra, esto es la destrucción total. Entonces cuando nosotros estamos en una catástrofe, en un conflicto, estamos como los otros, en los cuales ya estamos tocados de muerte, sintiendo que todo está perdido y estamos ahí, o estamos ahí, pero al mismo tiempo hay una parte de nosotros que está en ese y. Entonces esa es como, el personaje nos muestra como esa y de estar viendo en diferentes dimensiones, de ver en diferentes, como que cada paso es incierto, y en esa incertidumbre, pues bueno, pues se tiene que ir, se va,
Pero hay como ¿no? Esa diferencia que podríamos ver en cada uno de los otros personajes, el cómo se está desolado, cómo se está derrotado, cómo se está rabioso, cómo se está herido, cómo está... Y ahí él nos apunta a un estado que está ahí. Tanto en nuestros conflictos como podemos estar, aunque todo está ahí destruido, qué parte de nosotros puede estar observando y viendo. Es como si en cada momento hubiera esa pregunta de, bueno, y me podré escapar en algún momento y podré hacer algo, y hay esa pregunta. Esa pregunta o esa, digamos, toda esa caminata, y en toda esa caminata pues se encuentra también a esa niña que vaticina que qué estáis haciendo, ¿no? Es como una pregunta de que esta destrucción no es solamente destruir un poblado, sino destruir ¿para qué? Es como una pregunta de ese para qué, este más y más y más, ¿no? ¿Hacia dónde va? Y como esa niña está diciendo que lo que hacia dónde estáis llevando a estas personas, como decir, ¿qué se está construyendo? ¿No? Que es lo que luego se ve cuando se llega a esa ciudad donde se ve ese caos, donde ese humano que estaba en la naturaleza, pues ahora está en una naturaleza de piedra y de miseria y de esclavitud. Y estas personas que han estado pues guiadas para un objetivo, hay la escena de cómo el protagonista está a punto de morir y el otro corta y lo tira. Ahí vemos otra escena donde el padre y el hijo se encuentran, ¿no? Es como que el hijo ha hecho algo sin pedir permiso al padre y ese padre lo desafía, cuando en ese momento ese hijo ha hecho algo que podía estar bien para no perder a los demás, ¿no? Pero entonces es como aquí esa función paterna que le vamos a llamar poder, no la función, igual como todo, estamos hablando de la función paterna en el nivel del ego, que son esos dos padres, aunque sea el padre bueno y el padre malo, pues son diferentes niveles de fidelidad o de esclavitud o de fidelidad. Pero hay un momento donde ese hijo, bueno, está ahí retando a ese padre se siente retado, por eso en nuestro paternalismo, patriarcado, ese cómo se ejerce el poder, y cómo el poder siempre hace que el otro no esté con un margen de acción, sino que siempre tenga que ir, y eso, bueno, es la dificultad de las jerarquías, de cómo estar en orden y en jerarquía. Llegamos al pueblo y allí encontramos otra pertenencia, como otro padre, que es el rey con el brujo de la ciudad. Y ahí hay otro simbólico, es como si en la tribu hay un simbólico de la naturaleza y de estar pues solamente queriendo pues un jabalí cada tanto, relaciones sexuales con tu mujer, con la familia, ¿no? Ahí hay, digamos, un simbólico que dice esto es lo que se ha de hacer. Luego hay otro, con el otro padre, otro simbólico que es, no tenemos que tener otro alcance. Y llegamos a la ciudad y hay otro alcance. Ese alcance son los padres de toda esa ciudad, donde emulan tener la solución.
Ahí es cuando se ven como los ritos, cuando algo no va bien, voy a ver quién me soluciona, quién me da la respuesta. Por eso el humano cuando ha tenido conflictos, pues ha ido a la tribu, a Dios, y ahí es cuando vemos el simbólico, donde un eclipse o donde sacrificios de hombres me van a dar la respuesta, ¿no? Si estamos en la ciudad, el hombre que está ahí con el ritual le dice al pueblo que son días de lamento, tierra sedienta, de plagas, y como no hay una responsabilidad del humano, entonces es cuando se quiere que ese Dios, ese Padre, me dé una solución, ¿no? Que son todas estas, cuando yo no reconozco en mí cómo yo he generado esa realidad, entonces voy a quién ha generado esta realidad. Y ahí proyecto a ese Dios, a ese Padre, a ese en sus diferentes escalas. Y ese sacrificio es como la manera de, igual como en ese Padre que yo me sacrifico y Él me da, como en esa fidelidad de si yo me porto bien me premia, si yo me porto mal, pues ahí hay un castigo y entonces tengo que hacer algo para que ese Dios, para que ese Padre otra vez me dé esa pertenencia y me dé como esa buena suerte. Es decir, mientras el humano no reconoce que él es el generador de su mala suerte o de su buena suerte, es cuando delega en los demás esa clemencia de, a ver, cuando tengo problemas, ¿qué hago para que tú me des y tenga buena suerte? Tenga, en este caso, pues que esta tierra sedienta, estas plagas, ¿no? Es como cuando ahora el virus, ¿qué hemos hecho mal? Y que hemos hecho mal, pero como decir, que hemos hecho mal como un drama, o que hemos hecho mal. Y ahí hacer todo un sacrificio para reconocer. Pero cuando uno no va para adentro, entonces va hacia afuera. Y ahí es cuando se generan todos estos ritos y todos estos sacrificios. Por eso ahí lo que habla es de que la tierra está plagada, de que está enferma, de que nos dicen que estamos podridos, de que nos hemos vuelto débiles, de que estamos vacíos. Pero con estos sacrificios vamos a darle a Dios algo para que nos devuelva pues tener buenas cosechas. Ahí el sacerdote dice, somos un pueblo con destino, destinados a ser el amo del tiempo, destinados a ser y a estar cerca de los dioses. Entonces, si no tenemos, vemos este es el mapa donde hay un ma y pa lineal, donde este yo se erige el techo. Pero este techo es solamente el aspecto donde uno cree que soy lo que veo, y ahí estarían el padre, el gobierno, es decir, todas las instituciones donde nosotros hemos delegado nuestro poder porque nos hemos desconectado de nuestro origen. Pero es un origen no lineal, es un origen que no existe. Por eso aquí este yo dice, vamos a hablar con los dioses, pero en realidad son unos dioses creados por el humano.
y todas las diferentes religiones y los diferentes ritos y las diferentes... es como una manera de explicarnos qué es la realidad, cómo funciona la realidad. Por tanto, cuando nosotros nos identificamos con este yo, estamos aquí en modo cinta, estamos como que aquí, es decir, esto lo ponemos, a ver, no, esto no. Bueno, esto si lo pusiéramos aquí, estaríamos cuando nuestra madre y nuestro padre lineal nos pone aquí dentro todo lo que nosotros somos, cómo son las cosas, lo que os decía antes de, pues si en la tribu me han dicho que el fuego purifica y en un rito de iniciación yo tengo que caminar por las brasas y después de ese camino yo voy a estar ya purificado, esas brasas no me van a quemar. Pero si yo no tengo ese simbólico, yo voy y las brasas me queman. Entonces, dependiendo de qué es lo que yo tengo en mi simbólico, así va a ser mi registro imaginario y así va a ser en mi registro real. Por tanto, cuando yo estoy en ese sacrificio, todos están compartiendo el simbólico de que sacrificar animales, sacrificar personas, sacrificar guerreros, son los que pues van a dar esta vuelta. En realidad todos son como distorsiones de lo que significa el sacrificio y de lo que significa esta no existencia. ¿Sí? Es como si todos, pues eso, todas las cosas que nos han explicado que es la existencia, pues ahí, por eso cada tiempo tiene una versión y cada tiempo tiene que refundar la verdad de lo que es la existencia. En este espacio-tiempo, nosotros con la tecnología existencial, con la lógica global convergente, con esos mapas, es otro lenguaje de qué es lo lineal, a qué soy fiel y a qué sé que hay otro origen que está ahí por simbolizar y para que mi realidad así me rige. Depende de lo que yo en ese simbólico crea, así va a ser la realidad. Entonces nos encontramos en esa ciudad donde hablan de dioses, hablan de esa comunicación, porque en lo más profundo se sabe que este mapa tiene que relacionarse con este mapa para que estos mapas se crucen. Y cuando llega a la escena donde el guerrero pues es decapitado y en el momento en que uno le dice vas a morir o feliz viaje, ahí es cuando él, a través de recordarse o de que su femenino, ¿qué le dice su femenino? Vuelve a mí, ¿sí? En esa escena su femenino le dice vuelve a mí. Y ese femenino es cuando él dice no puedo morir, ahora no. Ese masculino y ese femenino en este mapa sería otra representación de que ese él como hombre, como yo, que tiene otro yo, que lo tiene cogido ahí, va a hacer con él lo que quiera, pero ahí es cuando hace un cruce. Es como que esa mujer que uno puede leer, bueno, la fuerza del amor en modo lineal, para nosotros lo vamos a simbolizar como un mapa, como un cruce, como algo más allá de él, como algo que dice realmente mi vida de quién es.
Y aquí es como que se pregunta, ¿realmente este es mi techo? ¿Cuál es mi destino? ¿Está en manos del que tiene ahí la hacha? ¿O el que se siente ahí como el rey del lugar? ¿O mis manos están, digamos, estoy en las manos de yo? Entonces, en ese momento que él escucha, se da cuenta de, ahí podríamos hablar de que hay este cruce. Ese cruce en que hay algo más allá de lo lineal y apela a un imposible. Cuando yo apelo a un imposible es cuando, pues en la película, representa a que él así, sabiendo que no puede morir, ahí ha puesto ese no. Cuando nosotros decimos no al no, estamos poniendo en disposición a que el sí, que está en la no existencia, estamos disponibles a que sea. Ahí pasamos de la cinta al corte. Por tanto, cuando él dice no puedo morir, hace ese corte. Y aquí es como si cortara este techo que lo tiene, que todo lo que veo en mi imaginario dice estoy aquí y no voy a salir vivo, abre, corta, y en ese corte hace el cruce. Y en ese cruce se representa con el sol y la luna. El sol y la luna es el otro representante de ese masculino y ese femenino que se cruza. Y en ese cruce se hace ese andrógino. Y si se hace ese andrógino, la cinta de fuera y adentro se hace un corte. ¿Sí? Que eso es cuando hablamos de la cinta de Moebius, ¿sí? Cuando hablamos y decimos que tenemos un afuera y un adentro, cuando tenemos una afuera y una adentro y lo torsionamos, entonces ahí hay un corte y hay un 8. Y ese 8 es el que permite que pasen, pues, esos imposibles. Y esos imposibles son en la película, pues, el que vete. Lo que pasa es que un 8, ¿qué es? Es una muerte. Por tanto, cuando estamos en este 4 y aquí hacemos un 8, si seguimos aquí, ¿no? Esto es un 8. Si es un 8 es que aquí ha habido un 0. Este 0 es el morir de todo lo que mi simbólico, de mi identidad, es vaciado. Y en este vaciado, en este corte, aquí es cuando puede entrar lo que realmente tiene propósito. Por tanto, cuando en esa escena donde él está con ese propósito, cuando exteriormente el sol y la luna cruzan y los otros lo que interpretan, y ahí volvemos otra vez con el sistema simbólico, es ese eclipse donde ya ha pasado algo, es como la respuesta de los dioses. Ya esa respuesta de los dioses, pues ya es como que ya entiendo, por eso cualquier cosa que ocurre depende de nuestra interpretación. Porque si ahora esto nos sucediera a nosotros y quien sea, ¿no? el rey, el presidente, el no sé qué, viene un eclipse y dice, bueno, pues ya, el virus ya está erradicado, ¿no? Pues nos parecería como diciendo, ¿cómo? Pero realmente nosotros estamos así con otros sistemas, ¿no? Ahora, este eclipse de ese momento, ahora es una estadística de unos científicos. Ahora, una estadística de unos científicos es el mismo
ritual o el mismo simbólico donde ahora alguien nos muestra tantos muertos, tantos no sé qué, ah, claro, ¿no? En ese momento es un eclipse, ah, claro, ¿no? Y así, digamos que vamos diciendo, ah, claro, a lo que nos, pues el yo nos dice que eso es lo claro. Cuando eso es función paterna, paternalismo, y eso es el techo, cuando la función paterna sería interrogarnos. Igual como en la película que el eclipse indique que ya está, que esa es la respuesta de Dios y que ya a partir de ahora vamos a tener buenas cosechas, la pregunta es, ¿se va a tener buenas cosechas porque hubo el eclipse? No, sino porque en el sistema simbólico de todos los que compartían esa situación, dijo, se terminó la plaga, vamos a tener buenas cosechas. Y como de adentro se creyó que se tenía buenas cosechas, se va a tener buenas cosechas. ¿Podemos ver el poder de ese simbólico? De ese poder que cuando compartimos ese simbólico da un poder enorme, ¿sí? Por eso, si ahora nos pusiéramos todos durante 5 días y empezáramos a decir, el fuego no me quema, me purifica, hiciéramos y saltáramos, ¿sí? Quizás en el próximo encuentro vamos a hacer esto, ¿no? A los 5 días caminaríamos por el fuego y no nos quemaría, ¿sí? ¿Por qué? Porque en 5 días, saltando, tal, yo os aseguro que en los 5 días de agosto pasamos por las brasas y esas brasas no nos queman. Meritxell. No. Vamos a hacer cosas más grandes que eso. Lo estamos haciendo todos los días. Bueno, por eso, por eso un virus, unas brasas, un lo que tú quieras, te afecta o no te afecta. Entonces ahí todo un pueblo comparte este símbolo y él en ese cero ha preguntado, ¿tengo que morir? No, vivo. Y ahí es cuando viene también otra oportunidad con B, ¿qué pasa? Y ahí es también interesante cuando corre, ¿cómo corre? Cruzando, ¿sí? Cruzando, cruzando, cruzando. Es otro 8, otro 8, otro mapa, otro mapa, otro mapa lineal, otro mapa no lineal. Entonces es otra escena hermosa para este cruce, este mapa, este ma y pa, este lineal y no lineal, este concreto y abstracto. Y en ese cruce, pues viene a un herido, pues ahí, ¿no? Y en la escena antes de llegar al maíz, maíz, ¿no? A ese maíz, a esa maceta, y la A y la Z del maíz, es cuando mata con su propio cuchillo al hijo del otro. Eso es también ver cómo nuestras armas, dependiendo de cómo las utilizamos, van en nuestra contra. Tener un cuchillo contra otro sin propósito, lo que me va a llevar es que si ese cuchillo no va contra el otro va a hacer que vaya contra mí. Si esto lo tuviéramos presente en cada momento, nos daríamos cuenta que todo eso que va en contra de mí, si yo tengo el propósito, se revierte. Y ahí es esa escena, donde el padre le da ese cuchillo a su hijo, y ese hijo que no tiene propósito, ¿por qué va a matar a aquel? Porque su padre le ha dicho,
Pero realmente él se ha preguntado, yo quiero, es decir, ¿cuál es el propósito de matar a estos hombres? Por eso, él sin propósito, el otro con propósito, ahí es cuando con propósito y sin propósito, pues lo mata. Y ahí viene toda una película que uno va así, corriendo todo el rato, para ver qué pasa, ¿no? Es como que esa posibilidad, ese imposible, que uno ve imposible, y ya empiezan los imposibles, ¿no? Esos imposibles sí que son esos, por lo menos en esta película sí que vemos ceros, porque esos ceros serían como estos imposibles, como estas posibilidades donde mi mente lineal dice, bueno, estás herido de muerte, ya está, viene esto y ya está, ¿no? Es como esa esfera, cuando nosotros estamos en modo lineal, el yo ya diría, pues que ya lo tiene perdido. Por otra parte, nosotros que lo vemos, estamos ahí como diciendo, tiene que ser posible, tiene que ser posible, tiene que ser posible, como él mismo. Eso, si en nuestros conflictos tuviéramos ese cruce, no nos quedáramos pegados a lo imaginario de estoy herido, y como estoy herido, pues ya pum, 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 ¿no? Es decir, cuando estamos en modo esfera, uno dice, claro, estoy enfermo, pues ya estoy enfermo. Uy, esto va mal, ¿no? Cuando estamos en modo esfera, todo está repetido y nos creemos pues que tanto un sacrificio así humano pues nos devuelve las cosechas, como estoy herido y ya me voy a morir. Tanto de una manera como otra nos creemos. Pero ahí en esa película lo que nos muestra es cómo se desafía, y generosamente ponemos ceros a él. Y ahí es cuando nos encontramos que herido de muerte hay estas dimensiones donde vamos por el suelo, pero también hay los árboles, ¿no? Y sube a los árboles, y ¿a quién se encuentra? ¿A quién se encuentra la garra de jaguar? Pues a un jaguar, ¿no? Entonces, como si en ese encuentro del jaguar ya hay ahí como su nombre se va a apropiar de él. Él va a ser la garra del jaguar, ¿no? Es como que en ese símbolo de encontrarse a un jaguar, cuando yo digo yo soy Pilar, mi vida es ser la mejor versión de Pilar. Él es un jaguar, es la garra de un jaguar, como su vida está para que sea eso que digo que soy. Y ese es un buen comienzo en su andadura a la vuelta. Es como si cuando uno hace ese 8, ya está en camino de vuelta, porque ya tiene lineal y no lineal sincronizados. Por tanto, ya hay el mejor futuro que va a estar conspirando a que yo lo manifieste. Por eso todos nuestros conflictos están para desafiarnos. Y por tanto, ese jaguar es la buena noticia que él de alguna manera toma, y lo toma en su contra, pero lo toma a su favor, ¿no? Y ahí es otro cruce, otra escena maravillosa, que es, él se pone como diciendo, huyo de ti, pero en realidad es, ven, sé mi jaguar, y que vayas en contra de quien, como una prolongación de mí, y haz lo que yo no puedo hacer. Por tanto, cuando, igual como encontrarse ese jaguar, él es encontrarse con él mismo para convertirse en él mismo, ahí es cuando los otros que matan al jaguar empiezan a decir mal augurio. Porque ahí ese mal augurio es ¿qué estamos haciendo? ¿A quién estamos persiguiendo? ¿Para qué lo estamos persiguiendo? ¿Para qué queremos matar al jaguar? ¿Para qué queremos matar a esta persona? Cuando no tengo propósito,
pues igual como uno con el propósito va aumentando y expandiendo sus posibilidades, los otros van en detrimento. Por eso la serpiente es el segundo animal que se encuentran. Esa serpiente es la mitológica serpiente que ya está hablando de el árbol, de que ya estás escogiendo en esa pregunta de la prohibición, de cómo no te prohíbes, porque en ese momento esa serpiente es, si vamos al Génesis, te prohíbo comer de este árbol, que es la de la sabiduría. Entonces ahí es como una pregunta a cada uno de ellos, es decir, ¿para qué? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es la verdad que guía tus pasos? Ahí van muriendo elementos importantes, jaguar, uno de los otros, y viene la escena hermosa, hermosa, que es cuando el peligro. Esta es la escena cuando hablamos, ¿dónde está ese reconocer el cero? Eso es un cero. Cuando mi pasado es peligro y mi futuro es peligro. Ahí, ¡pum!, estoy en el cero. Ahí estoy en el presente. Ahí tengo que hacer la decisión donde en el cruce va a haber la resolución y la verdad. Ahí es cuando yo me sacrifico. Si ahí estábamos hablando de esos sacrificios, ahí es cuando la cruz es pasado peligro, futuro peligro, cruzo estos dos tiempos y me lanzo. Por eso cuando nosotros tenemos que hacer una decisión de estas importantes, vamos a sentir ese peligro y ese peligro. Por eso cuando en toda la película hay una coletilla, ¿no?, de no tener miedo, tengo miedo, no tengo miedo, tengo miedo, no tengo miedo, tengo miedo, ¿no? Pues en ese cero se conjuga el... porque hay ese miedo y ese no miedo, ese miedo y ese no miedo cruzado. Por eso en la película, cuando el padre en las primeras escenas no has de tener miedo y uno se compra ese polo, está perdido. Porque el polo es que tengo que tener miedo y no tengo que tener miedo, tengo que tener miedo y no tengo que tener miedo, al mismo tiempo. Porque cuando separo una polaridad, ya separo un polo y ahí ya no puedo hacer cruce. Y si no puedo hacer cruce, ya me quedo solamente con un polo y una pila no va con solo un polo, lo tenga en positivo o en negativo. Tengo miedo, tengo solamente un polo. No tengo miedo, tengo otro polo. No me sirve ni no tener miedo ni tener miedo. Cuando estoy en esos cruces, por tanto, ahí se elige, se sacrifica, se hace el sacro oficio, el oficio de estar en esa cruz y elegir el peligro futuro, el vacío. Por eso cuando cae es una manera de nacer, ¿sí? Estaríamos, si no saltara, quedaría dentro de la mamá, quedaría dentro de esa burbuja del yo que dice, ya está. Por esto, esta es otra escena cuando nosotros decimos, pedimos helicóptero, esa es la escena, pido helicóptero, ¿sí? Pido helicóptero significa, es como algo imposible, pero que estoy pidiendo lo imposible, porque cruzo lo posible y lo imposible para que el presente me dé la respuesta. Por eso la escena cuando luego cae en el agua, por tanto es como ese nacer. En ese nacer, ahí se reconoce.
ese jaguar que era en la primera escena de la película, que se encuentra el jaguar, allí es cuando dice así: soy la garra del jaguar, soy cazador, soy... Ahí se entera de quién es, ahí refunda quién es, ahí se da cuenta de toda la vida, de todo su pasado ha sido para ese momento inaugural, ese momento de nacer de una vida, ahora empieza otra vida después de ese nacimiento. Es como si ese nombre me lo han dado y ahora ese nombre yo me lo apropio y lo hago verdad, porque a partir de entonces yo voy a hacer verdad quién soy y a quién pertenezco, porque en el momento en que dice yo soy de este bosque, es mi bosque, está apelando a esa pertenencia. Y ahí es cuando siente que el bosque le va a dar todos los recursos para ser lo que es en su máximo futuro. Por eso cuando en ese reconocerse yo soy el que soy, hay luego que pasar por la tierra. Entonces es como si ese nacimiento que pasa por el agua, como que pasa de las aguas maternas a la tierra y se hunde en la tierra, y esa tierra, ¡pum!, vuelve otra vez a un nuevo nacimiento cuando uno está ahí viendo lo que les está... y cubierto de tierra, es como si en este segundo nacimiento ya es tierra. Ya se reconoce como esta tierra que puedo conectar con todo el pasado, con todos mis recursos, con todos los ancestros, con todo, para mi futuro, para propulsarme. Es como si ahí cogiera a la madre tierra, al agua, a toda esa tierra como su padre, como su madre, para hacer esa propulsión a tomar esos recursos. Y ahí es cuando dice no tengo miedo, ¿sí? Como que cuando se asume como pertenencia, como vida, uno ya sabe que esa vida te va a proteger, y proteger significa lo que sea. Por eso cuando nosotros estamos con esa protección lineal de la protección me viene si es que me lleva a un bienestar, ahí ya solamente estoy no cruzada, sino estoy solamente con lo lineal, con lo que quiero, la garantía de que esto me resuelva el problema, me garantice que esto me sana, y ahí es cuando uno pues dice, pues ponerme lo que sea para un bien. Pero aquí es no tengo miedo porque pase lo que pase, ya sé que no hay garantía, y al mismo tiempo apelo a toda la garantía porque la vida misma me da garantía. Y ahí es cuando empieza a utilizar recursos del bosque, de la tierra, mandándoles a los insectos, yendo por la rana. Entonces es cuando uno empieza a ver todos los recursos disponibles que tenemos y a usarlos. Y ya no decir, bueno, Dios, dame, sino, ¿qué tengo yo? ¿Qué es lo que toda la vida me han dicho y ahora cómo lo utilizo? Es como pasar de la teoría a la práctica. Por eso todos los recursos de ese bosque pues van a ir para que uno a uno, esos que no tienen propósito y el que tiene propósito, pues vayan eso, él expandiéndose y los otros destruyéndose. Y en las escenas últimas, cuando ya llega, cuando ya todos los otros, es decir, él utilizando los recursos
pues va haciendo que hasta el último, pues lo que servía para cazar a los animales, pues cace al padre del otro, ¿no? Que es el animal que precisamente ha promovido, porque el otro se ha movido sin cruzar, ha estado solamente con la esfera, creyéndose poderoso, creyendo que tenemos aquí a mis hijos, y a mis hijos estos que antes de saltar es capaz de este padre matar a ese hijo que le querría decir otras maneras de llegar, ¿no? Es como que ahí, en esa esfera, lo que no está dentro me sobra. Por eso la identidad, en un desafío, le sobran cosas, pero eso es porque no se extiende, no se amplía. Ahí vemos como él, en ese masculino femenino, ahí vemos también ese femenino y masculino que hace también su cruce en ese hoyo. Ella también está ahí naciendo, y ahí muy, muy literalmente, porque va a nacer en esas aguas. Es como si ese padre que nació en esas aguas, ese hijo que nació en esas aguas. Y todas esas, bueno, lo que en otro momento, como esa madre hace esa función paterna con su hijo cuando le dice: toma, dame las hormigas y te suturo la herida. Entonces ahí volvemos otra vez a qué simbología tengo para decir: esas hormigas me van a curar. Y cómo el dolor está incluido. Entonces, en la última escena, cuando tiene dos y él, y se da cuenta de que hay otros que vienen, ahí es cuando esos dos, sin el padre, ya no tienen ningún propósito para matarlo. Ahí es cuando se ve como todos esos hijos han estado movidos sin propósito, porque era siguiendo al padre. Por eso después, cuando se dan cuenta de que esa guerra entre ellos no tiene ningún sentido porque hay otro enemigo que acecha, es en esa escena de que los dos están ahí perplejos, todos están perplejos, y van al enemigo común, de alguna manera, ¿no? El enemigo en el sentido de estos, ¿a qué vienen? Y ahí es cuando él, ella, los dos niños, tienen ahí la oportunidad, cuando ella le dice o quién son, o quién, ¿no? Ahí es cuando se ve estos hombres tratando con hombres. Entonces ahí es cuando vemos todas estas esclavitudes, cómo usamos los recursos, cómo usamos lo que es mío y cómo uso a los animales o a las personas. Y ahí es cuando vienen muchas preguntas de quién es quién y quién, y ahí viene el tema de la libertad y el poder. Y ahí es cuando dice: pues vamos a buscar un nuevo comienzo. Y ese es el viaje que todos nosotros hacemos. ¿Qué nuevos comienzos, qué nuevos imposibles, qué en colectivo, en individual, qué oportunidad tienen de adentrarse, como dice, en el bosque, y cómo esa ciudad, cómo los que vienen coexisten. Por eso en nuestra realidad, ¿cuántas realidades coexisten? ¿Cuántas realidades y qué hacemos con esas realidades? ¿Cómo podemos encontrar nuestro lugar en estas realidades que están unas dentro de otras?
todo este desafío y autodesafío, y cuando él ha dicho, bueno, me tomo la responsabilidad, pues ahí sería como nuestro punto de inicio. Y ese punto de inicio es el que tenemos pues cada día de nuestra vida, unas cuantas veces. Por eso cada techo, es como que uno puede ver a ese conquistador como otro registro simbólico que va a afectar a mi realidad. Y que ahí voy a tener que cuestionar qué es lo que trae. Porque cuando estamos en ese 8, cuando estamos en este 8, este yo, este abstracto, viene desafíos. Entonces, ¿cómo vivo a este desafío en forma de conquistador, en forma de los que me quieren matar, en forma... Como mi existencia está siendo desafiada para extenderme, para extender los modos de vida. Por eso cuando nosotros queremos volver como a la tierra en ese primitivo, en realidad queremos volver al niño que no se ocupaba de ciertos retos, o queremos refundar ese modo de vida. Porque si no lo refundo y estoy con el paraíso perdido, es decir, si nosotros que estamos en la ciudad y vemos pues a esa tribu o ese mundo primitivo como, oh, qué bien estaríamos, ahí nos engañamos. Porque en esa simplicidad había también esa organización y también había ese techo. Entonces hay techos y techos y techos, y es como reconocer que estamos vivos es siempre un nuevo desafío. Por tanto, nos esclavizan nuestros padres con sus historias, la cultura con su historia, pero después va a venir desafíos y desafíos, como el que estamos viviendo ahora, pues es otro desafío que sería lo mismo. La misma estructura, hay en el colectivo un simbólico que cree algo, que se hacen las medidas correspondientes a este simbólico, y después pues hay otros que corremos por la selva. Y ahí desafiando a ver qué nuevos comienzos podemos generar.